Buenos días. Hoy hablaré acerca de los tipos de educación. La educación es el proceso que facilita la transmisión de información o conocimientos de una persona a otra. Existen tres tipos de educación: la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Características de la educación formal. La educación formal es la educación institucionalizada que es obligatoria en la mayoría de los países. Se imparte en un ambiente estructurado, lo que significa que debe estar impartida en un entorno adecuado, en un aula de clases. Al ser una educación institucionalizada, significa que debe seguir un horario adecuado en el cual se puede impartir el conocimiento. Además, también se puede obligar a los estudiantes el uso de un uniforme que represente a la institución. Se basa en un currículum o sílabo establecido, el cual permite que los estudiantes revisen de forma adecuada en qué tiempo se va a realizar el periodo académico y cuáles son las reglas de la institución. Además, también se otorga un certificado o título tras culminar cierto tiempo académico o culminarlo. Además que también se enfoca en el desarrollo cognitivo. Características de la educación no formal. A diferencia de la educación formal, la educación no formal no tiene lineamientos establecidos. Se basa en las experiencias y las necesidades, lo que conlleva a que no se imparta en un aula específica. Puede ser en un campamento, en un taller, puede ser en unas clases de verano, en un curso de verano, en el cual la educación no es establecida, por lo que se puede aprender a través de la observación y la práctica. Puede ser también en un taller o conferencia. Esta educación puede ser gratuita o pagada. No tiene certificación en la mayoría de los casos y se enfoca más en las habilidades prácticas, como también podría ser en un curso de música o un curso de deporte. Y los temas no son cognitivos. Características de la educación informal. Esta es la educación más nata que podemos tener, porque es la educación que se transmite a través de los amigos, la familia o incluso en la calle. Se puede aprender muchas cosas. Esta educación es espontánea, por lo que sin importar dónde estemos podemos estar aprendiendo. No tiene ningún programa de estudio, tampoco tiene metas y objetivos claros. Puede ser consciente o inconscientemente y se adquiere a través de la experiencia. Puede ser también cuando una madre está enseñando a su hijo a hablar o a caminar, cuando un padre le enseña algún deporte a su hijo o andar en bicicleta. No hay ningún tipo de certificación porque la educación por lo general va de padres a hijos y no se recibe de manera sistemática. También voy a hablarles acerca de los tipos de pedagogía. La pedagogía es todas las herramientas para la enseñanza, dependiendo de la disciplina fundamental en el ámbito educativo. La psicopedagogía es el estudio de las situaciones de aprendizaje, en el cual se evalúa para poder ayudar a los que tienen más dificultad en este proceso. La pedagogía activa es el modelo pedagógico donde la educación gira en torno a los alumnos. Busca que los estudiantes aprendan a través de la observación y la práctica, aplicando los conocimientos adquiridos. La pedagogía normativa es la que se encarga de crear las reglas, normas y principios que ayuden en la práctica educativa, creando un marco de evaluación para el rendimiento. La pedagogía descriptiva, por otro lado, investiga los elementos educativos, analiza y estudia
los acontecimientos educativos según suceden en la realidad, tomando en cuenta los factores tal vez culturales o sociales que puedan afectar al sistema educativo. La pedagogía tradicional, en cambio, es de las pedagogías establecidas desde la antigüedad, en la cual la transmisión de conocimientos por parte del educador se da de manera directa, no moldeando a los estudiantes según la voluntad del maestro. En la pedagogía social, por otro lado, se trata de la pedagogía que ayuda a que las personas sepan cómo vivir en sociedad y poder ser miembros productivos de la misma. Gracias a todos por su atención. Características de la educación y la pedagogía. La educación y la pedagogía son dos disciplinas estrechamente relacionadas que se ocupan del proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunas de las características de la educación y la pedagogía son: como primer punto, proceso continuo. La educación y la pedagogía son procesos continuos que se llevan a cabo a lo largo de la vida de una persona. No se limitan únicamente al ámbito escolar, sino que también abarcan el aprendizaje informal y no formal. Como segundo punto, orientación al desarrollo. Tanto la educación como la pedagogía tienen como objetivo principal el desarrollo integral de la persona, promoviendo su crecimiento intelectual, emocional, social y físico. Como tercer punto, adaptabilidad. La educación y la pedagogía deben adaptarse a las necesidades y características individuales de cada estudiante, teniendo en cuenta sus intereses, habilidades, ritmo de aprendizaje y contexto social y cultural. Como cuarto punto, interacción. Ambas disciplinas promueven la interacción entre el estudiante, el docente y el entorno, fomentando la participación activa y el diálogo como herramientas fundamentales para el aprendizaje. Como quinto punto, reflexión y crítica. La educación y la pedagogía invitan a la reflexión y a la crítica constructiva como medios para promover un aprendizaje significativo y el desarrollo de un pensamiento crítico. Como sexto punto, innovación. Ambas disciplinas buscan constantemente nuevas formas de enseñar y aprender, incorporando herramientas tecnológicas, metodológicas, activas y enfoques pedagógicos innovadores. Como séptimo y último punto, ética y valores. La educación y la pedagogía promueven el respaldo, la tolerancia, la solidaridad y otros valores fundamentales para la convivencia democrática y la construcción de una sociedad justa y equitativa. Ejemplos de educación. Existen muchos ejemplos de educación que van más allá del ámbito escolar tradicional. Algunos ejemplos de educación incluyen: información formal. La educación formal se refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo en instituciones educativas como escuelas, colegios y universidades. 2. No formal. La educación no formal se realiza fuera de las instituciones educativas tradicionales y pueden incluir cursos, talleres, seminarios y actividades de aprendizaje organizadas por organizaciones comunitarias, empresas u otros grupos. Tercero, educación informal. La educación informal se produce en el día a día a través de la interacción con otras personas, la observación del entorno, la lectura de libros, la participación en actividades culturales, en otras experiencias. Cuarto, educación a distancia. La educación a distancia se lleva a cabo a través de plataformas en línea, videos, materiales, impresos, entre otros recursos, que permiten a los estudiantes acceder al contenido educativo desde cualquier lugar y en cualquier momento. Quinto, educación intercultural. La educación intercultural promueve el diálogo y la convivencia entre personas de diferentes culturas, promoviendo el respeto, la tolerancia y la valoración de la diversidad cultural. Estos son solo
algunos ejemplos de educación que demuestran la diversidad de formas en las que se puede aprender y adquirir conocimientos en diferentes contextos y situaciones. Ejemplos de pedagogía. La pedagogía es la disciplina que se encarga del estudio de la enseñanza y el aprendizaje, así como de los métodos y técnicas para facilitar el proceso educativo. Algunos ejemplos de pedagogía incluyen: 1. Pedagogía Waldorf, desarrollada por Rudolf Steiner. Esta pedagogía se basa en un enfoque holístico e integrador que promueve el desarrollo físico, emocional, intelectual y espiritual de los niños. Segundo, pedagogía Montessori, creada por María Montessori. Esta pedagogía se basa en el respeto por la individualidad de cada niño y en el aprendizaje a través de la experiencia y la autonomía. Se caracteriza por el uso de materiales didácticos específicos y un ambiente preparado que favorece la independencia y la autoexploración. Tercero, pedagogía crítica. Surgida en el ámbito de la educación social y política, la pedagogía crítica se centra en la reflexión y la acción para transformar la realidad social y promover la justicia social. Se basa en el análisis crítico de las estructuras de poder y en la programación de la emancipación y la igualdad. Cuarto, pedagogía del oprimido, desarrollada por Paulo Freire. Esta pedagogía se centra en la educación como herramientas para la liberación de las personas oprimidas. Como quinto y último punto, pedagogía constructivista, basada en las teorías de Jean Piaget y Lev Vygotsky. La pedagogía constructiva sostiene que el aprendizaje es un proceso activo y constructivo en el que el estudiante contribuye su propio conocimiento a través de la interacción con su entorno y con otros. Se enfoca la importancia de la experiencia, el diálogo y la colaboración en el proceso. Y estos son algunos ejemplos de pedagogías que muestran la diversidad de enfoques y metodologías que existen en el campo de la educación. Cada una de estas pedagogías tiene sus propias características y principios fundamentales que guían la práctica educativa y buscan promover un aprendizaje significativo y... Mi nombre es Jennifer Mazapanta y mi tema a presentar es Educación y Pedagogía, diferencias. Introducción. La educación existió en forma de enculturación, o sea, la transmisión de una cultura a otra. Más que un proceso de educación como el que hoy conocemos, los métodos de enseñanza más antiguos se muestran en el Antiguo Oriente, así como la Grecia antigua. La similitud educativa entre estas naciones radica en que la enseñanza se basa en la religión y el mantenimiento de tradiciones de los pueblos. Objetivo: identificar las diferencias entre la educación y la pedagogía, ya que hay que distinguir que aunque ambas se relacionen, no tienen el mismo significado. Diferencias: educación, pedagogía. En educación, el acto de transmitir formación y conocimientos a una persona o grupos de personas, es decir, de instruir de forma sistemática. Esto puede suceder tanto de manera consciente como inconsciente. La pedagogía es el estudio e investigación de distintas prácticas y métodos de enseñanza, estudia y diseña técnicas efectivas e integrales aplicadas en todos los niveles de educación, desde infantes hasta adultos. En educación, el proceso es en el centro educativo y se encarga de impartir los conocimientos a los estudiantes de manera unidireccional. En pedagogía, se busca que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje y que participe activamente en su formación. En educación, es la acción o proceso que facilita el aprendizaje que puede realizarse incluso de forma inconsciente. Esto incluye el fomento de habilidades, valores e incluso
rasgos de carácter o de personalidad. Se enfoca en el desarrollo integral del niño, incluyendo su aspecto emocional, social, cognitivo, y se basa en el juego y la experimentación. En educación, es proceso de formación de un discípulo por parte de sus maestros, su función de criterios básicos que han guiado el proceso, que busca la enseñanza por parte del maestro y el aprendizaje por parte del alumno. La pedagogía tiene como vertiente filosófica y praxeológica. La educación es un proceso que se refiere al adiestramiento de las habilidades del ser humano. La educación suele ser más estructurada y formal. La pedagogía es más flexible y puede adaptarse a necesidades de individuos, de cada individuo o individuales de los estudiantes. La educación se lleva a cabo en instituciones formales como escuelas y universidades. La pedagogía puede tener lugar en cualquier entorno de aprendizaje, incluidos el hogar y la comunidad. La educación suele ser más académica y teórica y se enfoca en la transmisión de conocimientos y habilidades. La pedagogía se centra en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. La educación se centra en el resultado final. La pedagogía se enfoca en el proceso y en cómo se llega a ese resultado final. La educación ha existido desde que aparecieron los primeros seres humanos. La pedagogía como disciplina, ciencia o conocimiento sistematizado tiene menos tiempo de haberse creado. Conclusiones. Conclusión 1. La educación y la pedagogía son complementarias, pero no son lo mismo. La educación es lo que se busca lograr y la pedagogía de cómo lograr esa educación adecuada. Conclusión 2. La ciencia de la educación es el saber teórico, la pedagogía es el saber práctico. Y para finalizar tenemos la página de recursos en donde se ubican imágenes tanto de la educación como de la pedagogía. Gracias. Bueno, hoy voy a hablar respecto a la relación entre la educación y la pedagogía. Como índice vamos a ver el objetivo común, el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, la interacción entre educador y estudiante y el contexto del entorno, el enfoque en el desarrollo personal y social y conclusiones. Como objetivo común nosotros debemos tener en cuenta lo que es la pedagogía. La pedagogía viene siendo el objetivo principal que nos facilita el aprendizaje y el desarrollo integral de las personas. Ahora viene lo que ambos buscan es el desarrollo de las personas. La educación y la pedagogía se enfocan en la formación de cada una de las personas individualmente, tanto como conocimientos, como valores y habilidades. Como proceso de enseñanza y aprendizaje, la educación y la pedagogía, la educación tanto como la pedagogía, se centran en el proceso mediante el cual se transmiten y adquieren conocimientos. La pedagogía estudia y también aplica métodos para que la enseñanza sea mucho mejor, ya sea en el ámbito educativo. La interacción entre quienes enseñan es el educador y el estudiante. La relación que tiene entre el que enseña, que vendría siendo el educador, el docente, y quienes aprenden, que vendría siendo el estudiante, es centrar en las dos partes, ya que la pedagogía se ocupa en estudiar y mejorarla, mejorar esta intención de que la educación sea mucho mejor y que la educación
sea el contexto en el que se está ocurriendo. Contexto y entorno. Ambas, pedagogía y la educación, consideran el contexto social, el cultural, el económico, en el que se desarrolla el proceso educativo. La pedagogía analiza cómo estos dos factores influyen en la educación y busca adaptarse a estos de una manera afectiva y efectiva. El enfoque en el desarrollo personal y social. Tanto en la educación como en la pedagogía persiguen no solo esta transmisión de conocimientos académicos, de saber llevar una materia, sino también el desarrollo de las habilidades que pueden presentarse como sociales y que las personas permitan que puedan integrarse y de igual manera contribuir positivamente a la sociedad. Como conclusión, nosotros podemos tomar en cuenta que mientras que la educación se refiere al proceso y la práctica de enseñar y aprender, la pedagogía se estudia de ocupa al estudio y la teoría detrás de cómo se organiza la educación. Ambas están interconectadas y son esenciales para el desarrollo humano y social. A continuación vamos a ver un pequeño video que nos pueda explicar mejor esta parte. Hola, hola. Hoy vengo a platicarles acerca de las relaciones entre filosofía de la educación y la pedagogía. Primero necesitamos saber qué es la filosofía de la educación y qué es la pedagogía. Como ya sabemos, la filosofía es amor por la sabiduría. Pero ¿qué es la filosofía de la educación? La filosofía de la educación se encarga de llegar a conclusiones para resolver cualquier tipo de problema educativo. Cuestiona, investiga y opina sobre las teorías generales de la educación. Entonces, la filosofía de la educación se divide en 3 tipos. Primero, la pedagógica. Tiene como función dar consejos a los maestros o a cualquier persona que se dedique a la práctica educativa. Segundo, la general, que es cuando la educación tiene que tener mayor alcance a la sociedad, involucrándolo para que establezca un cambio dentro del contexto social. Esto según Platón y Rousseau. Y tercero, la descriptiva, que es cuando buscan que los jóvenes sociabilicen o que exista una cohesión social. Las afirmaciones pueden ser falsas o verdaderas. Entonces, la filosofía de la educación hace posible que la filosofía se haga vida y así vida digna para todos. Ahora, ¿qué es la pedagogía? La pedagogía es la ciencia que se encarga de conducir el proceso de enseñanza, dirigido específicamente a explicar, interpretar, decidir y ordenar la práctica de la educación. Se auxilia de la filosofía de la educación 100%, entre otras, claramente. Ahora que sabemos qué es la pedagogía y qué es la filosofía de la educación, podemos entonces decir que entre la pedagogía y la filosofía de la educación existe una relación. Como por ejemplo, ambas son ciencias que le sirven al hombre o al maestro para explicar las situaciones de las diferentes formas de vivir. Otra también es que ambas explican el papel del maestro desde su ser y su praxis, relacionándolo con diferentes modelos y entornos. Y también las dos son un eje para la instrumentalización. Y creo que ambas son bastante indispensables para nosotros como sociedad. Muchas gracias. Mi nombre es Endramblet Vázquez Olivarría y espero que tengan un excelente día.
Hasta pronto. Muchas gracias, espero que se haya entendido el beneficio de las relaciones entre la educación y la pedagogía. Buenos días. Por mi parte, a mí me tocó lo que son los conceptos de la educación y la pedagogía. Una pequeña introducción para saber más o menos del tema. La pedagogía y la educación se basan en varios conceptos fundamentales que guían el proceso educativo. La educación se enfoca en la adquisición de conocimientos y habilidades, mientras que la pedagogía se ocupa del proceso de enseñanza y aprendizaje en sí mismo. Los conceptos de la educación y la pedagogía. La pedagogía. El aprendizaje es el proceso mediante el cual los individuos adquieren conocimientos y habilidades, actitudes o valores a través de la experiencia. El estilo de enseñanza. Esto básicamente nos quiere decir que mientras estemos en constante aprendizaje seguiremos agarrando experiencia de todo aquello que vayamos viendo alrededor de, como por ejemplo la carrera que es de pedagogía en química y biología. En la educación formal es la educación estructurada y sistematizada que imparte en instituciones educativas como escuelas y colegios y universidades. Esto básicamente es lo que vemos día a día, que un estudiante con uniforme, que tiene un horario y una estructura de aprendizaje ya establecida. La enseñanza. Las enseñanzas pueden ser formal o informal y abarca desde la instrucción en un aula hasta la educación en un hogar o la tutoría. El currículum. El currículum está diseñado para guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje en función de metas educativas específicas. La didáctica se ocupa de cómo enseñar de manera efectiva, incluyendo la planificación de clases, el uso de recursos didácticos y la adaptación de las enseñanzas o las necesidades de los estudiantes. Con esto concluiríamos la parte de la pedagogía. Seguimos con la parte de la educación. La educación informal es el aprendizaje que ocurre fuera de un entorno formal de la escuela o a través de experiencias diarias, medios de comunicación, interacción social y actividades recreativas. La educación no formal se refiere a programas educativos organizados y sistematizados que forman parte del sistema educativo formal, como cursos de formación profesional, talleres y programas comunitarios. La evaluación educativa es el proceso de medir y valorar el aprendizaje de los estudiantes, el rendimiento de los profesores y la efectividad de los programas educativos. Vamos con las conclusiones. En la pedagogía. La pedagogía como ciencia y parte de la educación desempeña un papel fundamental en la formación de individuos y sociedades. Su objetivo no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que también busca desarrollar competencias, habilidades críticas y valores éticos en los estudiantes. La educación. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo personal, social y económico de cualquier sociedad. Su propósito va más allá de la mera transmisión de conocimiento. Busca formar individuos críticos, creativos y éticos, capaces de adaptarse a un mundo en constante cambio. Gracias por la atención prestada. Esto fue el tema: la educación y la pedagogía.